La quijada de Sansón, así se llama el mensaje, amén. Si usted le preguntan de qué predicó el pastor ahora este día, usted dígale de la quijada de Sansón. Y hermanos, antes yo quisiera sentar algunas bases en cuanto a conocimiento. Y primero quisiera, hermanos, sentar la base de que ministerio, yo quiero que usted entienda, hermanos, que una cosa es ministerio y otra cosa es ministro. El ministro es la persona y el ministerio es lo que la persona hace en la obra del Señor, amén. Entonces, a veces, hermanos, lo ideal sería que sean concomitantes, que sean que siempre estén juntas, que estén correlacionadas el ministro con el ministerio. Lamentablemente, hermanos, a veces son disyuntivas, ¿verdad? O sea, el ministro está por acá y el ministerio está por acá. O a veces al revés, a veces el ministerio está por acá y el ministro está por acá. No sé si me está entendiendo, no quiero confundirlo. Pero hermanos, a veces el ministerio está en un nivel, pero el ministro está en un nivel diferente. Las dos preguntas más importantes en esta vida son: cuando Pablo se encontró con el Señor Jesús, Jesús se le apareció en una luz resplandeciente y Pablo cayó al suelo. Pablo hizo dos preguntas importantes. Uno es: Señor, ¿quién eres, Señor? O sea, lo primero en nuestras vidas debe ser conocer más a Dios. Usted y yo tenemos trabajo suficiente con eso para dedicarnos el resto de nuestras vidas, para saber quién es ese Dios a quien adoramos, quién es ese Jesús a quien servimos, conocerle más. Y la otra pregunta que Pablo hizo es: ¿qué quieres que yo haga? Entonces, la primera pregunta tiene que ver con el ministro, que conozca más a Dios. Y la segunda pregunta tiene que ver con el ministerio: ¿qué quieres que yo haga? ¿Está conmigo acá? Lamentablemente a veces nos enfocamos más en la segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Entonces muchos estamos ocupados en el hacer, en hacer esto, hacer aquí, hacer allá para Dios, hacer aquí, ir allá, movernos para acá, en el hacer para Dios, pero poco nos ocupamos en el ser para Dios. Por eso, hermanos, hablando de la historia de Sansón, Sansón era una persona vengativa. Vamos a hacer una conexión con el domingo pasado. Sansón era una persona vengativa que no tenía dominio propio. En un momento de ira, él fue a cazar 300 chacales o 300 zorras y agarró antorchas encendidas con fuego y las amarró, una antorcha por cada dos colas, ¿verdad? O sea, unió dos zorras y las amarró y amarró una antorcha ahí. ¿Se imagina usted un animal con un pánico al fuego? Las zorras salieron hacia los maizales, llamémosle así, después de la dobla. No sé si me está entendiendo. Cuando los agricultores, hermanos, han doblado ya la milpa, y ya la milpa se está secando, ya a punto de ser tapiscada, o cuando ya se arrancó el frijol y se han quedado los montones de frijol allí en medio del campo ya seco. Así las zorras llegaron y quemaron todos los viñedos. ¿Por causa de qué? De la venganza y de la ira de Sansón. Ahora, la falta de dominio, hermanos, la falta de dominio propio a veces no nos permite ver las consecuencias de las decisiones de la carne. Y aquí es donde a veces, hermanos, nosotros fallamos. Una de las cosas que a usted le pueden ayudar para prevenirlo de cometer errores en la carne, una de las cosas que a usted le pueden ayudar es la vergüenza de lo que puede venir después. Por ejemplo, hermanos, ahorita no sé si usted ha visto las noticias que se están juzgando a un magistrado. No recuerdo exactamente de la corte de qué ministerio es, pero lo están juzgando porque abusó de una niña de 10 años. Y es un hombre de corbata que para llegar a esa magistratura en derecho, me imagino yo que tuvo que haber pasado un proceso. Pero hermano, a veces uno no piensa en las consecuencias. No sé si me está entendiendo esta tarde. A veces uno se deja llevar por la carne. ¿Por qué cree que hay tantos embarazos no deseados? Porque la gente solo piensa en el momento del placer, pero no piensa en el después. ¿Y qué va a pasar después? El compromiso que se va a adquirir después. Alguien dijo, hermanos, en cierta oportunidad: nunca hagas
lo que te daría vergüenza que aparezca en primera plana el día de mañana. Amén. Nunca hagas lo que te daría vergüenza que aparezca en primera plana el día de mañana. Piense a usted, ¿qué le daría vergüenza? Hay personas, hermano, que les da vergüenza la crítica, pero como dijo alguien, si no quieres que te critiquen, no des lugar. Si no te gusta el humo, no entres a la cocina. Si no quieres que te juzguen, no quieres que te anden allí juzgando, pues no des lugar, porque a veces no medimos las consecuencias de lo que pueda venir. Dice ahí en Jueces 15:6, dice la palabra de Dios: y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y ellos le contestaron: Sansón, el yerno del Tignateo. ¿Y por qué lo hizo? Porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Acuérdese que Sansón la había repudiado. ¿Y qué hicieron los filisteos, hermano? Vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Mire las consecuencias. Quemaron a la mujer y al padre. ¿Por causa de qué? De lo que había hecho Sansón. Y en esta tarde, hermanos, vamos a ver que el ministerio de Sansón, lamentablemente, como lo vimos desde el principio, venía de más a menos, de más a menos. Y es el cuidado que usted y yo debemos de tener con nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, hermanos, no debe de venir de más a menos. Por lo menos usted debe de cuidar de mantenerla o de ir creciendo, aunque sea lento, despacio, pero ir creciendo. Fíjese que Sansón fue un misterio. ¿Está conmigo acá, hermano? Y Sansón era un misterio. Le voy a decir por qué Sansón era un misterio. Porque él cumplió su ministerio, pero como ministro él dejaba mucho que desear. ¿Cuántos hermanos alguna vez hemos estado confundidos cuando vemos personas de que aparentemente son carismáticos, Dios los usa, predican bien, cantan bien, pero a veces sabemos de cosas personales que no están bien en sus vidas? ¿Estamos aquí? Y a veces nos damos cuenta que hay cosas internas en esa persona y no encontramos la relación, porque ministerialmente el ministerio está bien, el ministerio es bonito, pero la persona no está bien. Entonces, hermanos, eso le pasaba a Sansón. Dice ahí en Jueces 15:7, léanlo conmigo en voz alta, por favor, hermano, ¿me ayuda? ¿Qué dice Jueces 15:7? Léanlo conmigo. ¿Qué dice? Entonces, ya que así habéis hecho, juro, que dice Sansón, que me vengaré de vosotros y después desistiré. O sea, Sansón dice: no voy a descansar hasta vengarme de ustedes. Yo le pregunto una cosa: ¿la venganza viene del espíritu o de la carne? De la carne. Gracias por estar acá, hermano. Acuérdese que la carne es nuestro peor enemigo. La carne nos traiciona, la carne nos molesta, la carne nos incomoda, la carne nos hace hacer cosas que no quisiéramos hacer. Y si alguno de ustedes se está preguntando: pastor, ¿y cómo es que uno puede saber si anda en la carne? ¿Y cómo es que puede saber uno si anda en el espíritu? Por lo menos ahorita le voy a dar algunas pinceladas que Pablo puso en la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Pablo da algunas cosas que son el fruto de la carne, que son las manifestaciones de la carne. ¿Y cómo podemos saber si yo ando en la carne? ¿Qué dice allí Pablo en Gálatas 5, 19 al 21? Y manifiestas son, ¿cómo dice? Las obras de la carne, las cuales son adulterio. Si alguien anda en adulterio, anda en... Porque no hay adulterio santo, ¿verdad? ¿O sí? No. Si alguien anda en adulterio, anda en la carne. Si alguien está en fornicación, está en la carne. Si alguien está cometiendo pecado de fornicación, no puede decir que está en santidad, no puede decir que es santo, está en la carne. También, hermanos, inmundicia. La inmundicia tiene que ver con los malos deseos, con los bajos instintos, como estas personas, ¿verdad? A veces, hermanos, los bajos instintos nos hacen hacer cosas indebidas. Inmundicia. ¿Qué más? Lascivia, idolatría, hechicerías. ¿Qué más? Enemistades, pleitos. Si nosotros, hermanos, andamos en pleitos, en celos, en iras, en contiendas,
en disensiones, herejías. Quiere decir hacer divisiones. Si nosotros hacemos divisiones, provocamos divisiones entre los hermanos, envidias, ¿qué más? Homicidios, ¿qué más? Borracheras, orgías y cosas semejantes. Pablo dice, todavía hay más cosas que yo no he puesto en esta lista, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que dice que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar, hermanos? No heredarán el reino de Dios. Lamentablemente a veces, hermano, el ministerio puede estar fuerte, pero el ministro puede andar en la carne. Y mi deseo en esta tarde es que usted entienda, hermanos, que a veces eso es lo que nos genera confusiones. Y decimos nosotros, ¿y cómo es que el pastor fulano que sale en televisión, el televangelista famosísimo, está siendo acusado de esto? Es precisamente por eso, porque a veces el ministerio está por un lado y el ministro anda por otro lado en su vida espiritual. Y eso le pasaba a Sansón. Dice ahí en Jueces 15:8. ¿Qué dice Jueces 15:8, hermanos? Y los hirió. Fíjese lo que hizo Sansón. Él cumplió su ministerio, porque si yo le voy a decir algo esta tarde, si podemos resumir el ministerio de Sansón, el ministerio de Sansón era liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. El ministerio de Sansón era liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. De manera que, si podemos resumir el ministerio de Sansón, es que el ministerio de Sansón era matar filisteos, matar filisteos, matar filisteos. Y cada vez que él mataba filisteos decía 10 filisteos más, 20 filisteos más. Ese era el ministerio de Sansón. Y lo hacía. Lamentablemente, hermanos, él como ministro iba para abajo. Su ministerio iba para arriba, pero él como ministro iba para abajo. ¿Qué dice allí en Jueces 15:8? ¿Qué dice? Y los hirió cadera y muslo con gran, ¿qué dice? Mortandad. Acuérdese que y descendió. Ahí viene la palabra. Yo le dejé una tarea a usted que buscara cuántas veces aparece la palabra descender en la historia de Sansón. En la historia de Sansón está en el capítulo 14 de Jueces, capítulo 15 y capítulo 16 de Jueces. Busque el verbo descender. ¿Cuántas veces aparece que Sansón dice y descendió Sansón, y descendió Sansón, y descendió Sansón? A veces no nos percatamos que nuestra vida espiritual va en descenso. ¿Está aquí conmigo, hermano? Y entonces, hermano, lamentablemente es como, se lo voy a plantear de esta manera, es como que si un evangelista dijera: aleluya, tengo mi agenda llena, tengo 10 campañas para todo el año. Su ministerio está bien. O como un cantante, como un ministro de alabanza dijera: tengo agenda para hasta el 2021. Su ministerio está bien, pero él como ministro no sabemos cómo está. Él como ministro, su ministerio aparece bien, más si sube fotos en Facebook y dice: 20 almas ganamos ahora, 100 almas aceptaron a Cristo hoy. Y su ministerio público, hermano, él solo se da lugar, se autonombra, se autoexalta y empieza a publicar sus éxitos ministeriales. Pero lamentablemente él como ministro no sabemos cómo está. Y allí, hermano, dice la palabra de Dios que Sansón descendió y habitó en la cueva ¿de dónde? De la peña de, ¿cómo dice allí? Etam. Como la Biblia, hermano, nunca menciona palabras solo por mencionarlas, todo tiene un detalle. Yo busqué, hermano, qué significaba Etam. ¿Y quieres saber qué significaba Etam? Etam era una cueva en algún punto geográfico de Israel. Y esa cueva, hermanos, era llamada la cueva de las aves rapaces, la cueva de las aves de rapiña. Y yo le pregunto a usted, ¿qué llevaban estas aves de rapiña a la cueva? ¿Qué llevaban? Carne. ¿Y qué tipo de carne? Podrida, engusanada. De manera, hermano, que Sansón, ¿a dónde fue a habitar?
donde había carne podrida. Y eso es, hermano, nuestro peligro espiritual: andar en la carne, en la carnalidad, y no darnos cuenta, hermanos amados, de que estamos habitando en la suciedad. Yo ayer pasé en una carretera, hermanos, donde había un perro muerto, quizás, o no sé qué había allí, y se metió el mal olor a la cabina y era insoportable, hermano. Imagine y este Sansón atreverse a sacarle el panal de miel. ¿Está aquí conmigo? Atreverse a meter la mano en eso. Imagínense, si uno casi vomita, ¿verdad? Y este ya sí, ya ni náusea le da. Ya ni náusea, hermano. Y mire qué terrible es. Esto es de Dios, porque a los de la mañana no les dije esto. Mire que Sansón se acostumbró a vivir en la podredumbre. Fue a vivir allí a la cueva de la carne podrida. Se acostumbró a vivir y ya no le daba náuseas, ya no sentía deseo de vomitar. ¿Sabe qué es eso, hermano? Que en la medida que nosotros vamos descendiendo y violando nuestros principios personales, después ya ni nos inmutamos. Ya después ni nos perturbamos, ya no sentimos nada, porque así es el pecado, ¿verdad? Tal vez la primera vez hay sentimiento de culpa, tal vez la primera vez hay dolor, hay llanto, hay arrepentimiento, pero cuando aquello se hace seguido, hermano, se va perdiendo eso. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo pastoreaba, había un muchacho que hoy es pastor, gracias a Dios se compuso. Pero este muchacho, hermanos, siempre llegaba a decirme: pastor, ore por mí. ¿Y qué le pasó? Ore por mí, quiero reconciliarme con el Señor. ¿Y qué hizo? Es que acabo de besar una hermana. Y yo la primera vez oraba por él, hermano, pero ya la tercera ya no, hermano. Ay, usted es un mujerero, él le dije. Porque así pasa. A veces las primeras veces no nos inmutamos, nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, pero cuando aquello se vuelve repetitivo, ya después no nos sentimos mal. Sansón, hermano, fue a habitar en la cueva de la podredumbre, de la carne, de la carroña, la cueva de las aves rapaces, la cueva de Etam. Pero fíjese, hermano, que también quiero que entendamos una cosa. Aquí era un asunto de que Sansón hacía esto y los filisteos le hacían esto, se vengaban, y después Sansón en venganza hacía esto. Yo quiero decirle, hermano, que la carne es un círculo vicioso. Una vez se mete uno en ese círculo de la carne, hermano, cuesta salir. Una cosa lleva a la otra. Yo no sé cuántos de ustedes se han enterado que a veces nos encontramos enredados en cosas que no hayamos ni cómo salir de allí. ¿Y cómo te enredaste en eso de la carne? ¿Cómo te metiste en ese problema de la carne? ¿Cómo te metiste en esa situación tan difícil? Miren lo que dice Jueces capítulo 15 versículo 9 y 10. ¿Estamos acá, hermanos? ¿Qué dice Jueces 15, 9 al 10? Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, oiga bien, y se extendieron por Leí. Leí, oiga, ponga atención. Leí quiere decir la colina de huesos. Leí quiere decir la colina de huesos. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, ¿qué respondieron? A prender a Sansón hemos subido. ¿Para qué? Para hacerle como él nos ha hecho a nosotros. En otras palabras, ellos venían en respuesta, en venganza de lo que Sansón les había hecho a ellos. Cuando uno entra en este círculo vicioso, hermanos, uno nunca sale de allí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que sembramos, eso cosechamos. Dice Gálatas, lea conmigo Gálatas 6, 7 y 8, que dice, hermano, Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice, hermanos? Eso también va a cosechar. Porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar más corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida eterna.
Yo quiero decirle esta tarde, hermanos, nosotros tenemos que cuidar qué estamos sembrando todos los días, hermano. Porque de todo lo que sembramos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? De todo lo que sembramos, de eso cosechamos. Le voy a poner dos ejemplos bíblicos. Abraham en cierta ocasión le dijo a Abimelech que Sara no era su esposa, sino que era su hermana. ¿Se acuerda de esa historia? Bueno, mintió. ¿Y sabe qué hizo su hijo Isaac? Lo mismo. Cuando le preguntaron y Rebeca se llamaba, ¿verdad? No. Rebeca es tu esposa. ¿Qué dijo Isaac? No, mire, ya dos mentirosos. Pero no se queda hasta ahí. Viene Jacob. ¿Y cómo salió Jacob? Como dicen, corregido y aumentado, hermana Gracia. Jacob salió más mentiroso todavía. ¿Por qué? Porque lo que sembró el abuelo, de todo lo que el hombre sembrare, de eso cosechará. Y este Jacob salió re mentiroso, hermano. Pero mire, de todo lo que el hombre siembra, de eso cosecha. Como él le mintió a su padre, el suegro le mintió a él. Él le dijo: te vas a casar con mi hija menor. ¿Y a quién le dio primero? A la mayor. Ya cuando la mira en la mañana y dice: ay, ¿qué es esto? Esta no es. Hermano, pero no se queda ahí la historia. ¿Qué hicieron los hijos de Jacob, hermano? ¿Qué hicieron los hijos de Jacob? Le mintieron. Le dijeron, le enseñaron la túnica de José, la habían llenado de sangre de un cabrito, y le dijeron: a tu hijo te lo comieron las bestias del campo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todo lo que sembramos, cosechamos. Si sembramos para la carne, vamos a cosechar más de la carne. Y el otro ejemplo doloroso, David. David, hermano, permitió que un espíritu de inmoralidad entrara en su casa. David permitió que un espíritu de inmoralidad entrara en su casa a través del adulterio que cometió con Betsabé. Y no se quedó hasta ahí, sino que también mandó al frente de batalla al esposo de Betsabé para que lo mataran en lo recio del combate. Imagínense lo que hizo David. ¿Y sabe qué cosechó él en su hogar? ¿Está conmigo? ¿Sabe qué cosechó David en su hogar? Un espíritu de inmoralidad. Hubo incesto en su casa. Su hija Dina fue abusada por un hermano de ella. ¿Está conmigo acá? ¿Quién llevó ese espíritu de inmoralidad al hogar? El papá. Usted y yo tenemos que cuidar lo que dejamos entrar en casa, hermano. Cuide lo que deja entrar en su casa. Si no quiere, hermanos, hijos alcohólicos, no meta licor en su casa, hermano. Si no quiere, hermanos amados, inmoralidad sexual, no ande usted inmoral afuera de la casa. Si no quiere violencia en su casa, no mire películas de violencia en su casa, hermano. Sabe que hoy todo este mundo sangriento que estamos viviendo es producto de que dejamos que en la casa nuestros hijos jugaran Mortal Kombat. ¿Y qué más? Dejamos que nuestros hijos vieran esas cosas de violencia. Dejamos, hermanos, fíjese que antes para nosotros lo más violento era Chuck Norris y Rambo, ¿verdad? Era lo más violento y todavía lo bajábamos un poquito, pero ya después vino que el Steven Seagal, ¿verdad? Que le hacía la quebradora a la gente. Y después vino Bruce Willis, ¿verdad? Y Duro de Matar, y las grandes matazones que hacían. Y después vino Jean-Claude Van Damme, que peor todavía, ¿verdad? Y si sigo en la lista, hermano, ahora usted lo que ve son películas sangrientas. Yo le pido en el nombre del Señor, hermano, la Biblia dice que el Señor, Él reprende al violento. Él no quiere ver, hermano, al violento. Y decían los hermanos también, hermano, yo no sé, el boxeo es violento. Ya de por sí el boxeo es violento.
Pero mire, ahora el hombre no le ha bastado y ha ido más allá del boxeo. ¿Qué es lo que está de moda ahora, hermanos? En los deportes. El Muay Thai, ¿verdad? La UFC. Donde ya hoy ya no solo son golpes con guantes. Ahora se agarran a ya y ya y ya. Y yo no entiendo cómo un hermano lleno del Espíritu Santo no se va a entristecer. No se va a entristecer viendo eso. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo se contrista ahí adentro? Yo digo que el Espíritu Santo, cuando lo mira a usted que está viendo ahí que le están sacando sangre al otro, va. Yo digo que el Espíritu Santo le ha de hacer así: ay, quédate vos. Ay, quédate vos solo, men. Le dice: yo ya me voy, le dijo el Espíritu Santo. Ay, quédate allí. ¿Está conmigo acá? Hermano, no lleve violencia a su casa, para que no haya violencia en su casa. ¿Cuántos creen que los hijos hacen lo que ven hacer en nosotros? Por eso, hermano, lo que sembramos, eso cosechamos. Y fíjese bien, la solución para la carne es estar atado con las cuerdas del amor de Dios. Dice allí en Jueces 15:11, léalo conmigo, que dice Jueces 15:11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá, ¿a dónde? A la cueva de la peña de Etam, a la cueva de las aves rapaces. Y le dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? Le dijeron los hermanos de la raza de Sansón: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Y qué le respondió Sansón, hermanos? Yo les he hecho como ellos me hicieron a mí. ¿Y qué dice el versículo 12? ¿Qué dice el 12? Y ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido ¿para qué? Para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos. ¿Mas qué le dijeron? Mas no te mataremos. ¿Y qué hicieron con Sansón, hermanos? Y le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Yo pienso, hermanos, de que este ejemplo de Sansón, que lo tuvieron que amarrar de las manos, es un ejemplo para nosotros, que a veces es mejor estar amarrados que sueltos. ¿Cuántos de ustedes son conscientes que si lo sueltan un poquito, hermanos, Dios guarde, hermano? Si lo sueltan un poquito, ¿cuántos creen que nos iría muy mal si nos soltamos un poquito? ¿Sabe qué es lo lindo de estar aquí? Como dijo un hermano en una iglesia que pastoreé, dijo un hermano: doy gracias a Dios, hermano, dijo el hermano, que aquí solo leones amarrados sabemos. Amén. ¿Cuántos nos consideramos que somos leones y leonas también amarrados, hermano amado? ¿Y cuántos le damos gracias a Dios esta tarde porque Él nos amarró con sus cuerdas de amor? Denle un aplauso al Señor. Dios nos amarró con sus cuerdas de amor. Gloria a Dios. Y quizás sus amigos del mundo y de la carne le van a decir: a vos te lavaron el cerebro, o a vos te curó tu esposa, le decían a mi papá, hermano. A vos quizás te curó tu esposa. Pero, hermano, no es nada de eso. Es Dios que tuvo que amarrarnos. A Sansón, Dios guarde, hermano, Sansón era mejor amarrado que suelto. Este Sansón tenía 2 modos. Fíjese, Sansón tenía 2 modos. Se ponía en modo mujeriar. Lea la Biblia y se va a dar cuenta que Sansón tenía 2 modos: modo mujeriar y modo matar. Cuando se ponía en modo mujeriar, si una escoba con falda se le aparecía, se la llevaba. Cualquier parecido, hermanos, pura coincidencia. Si una escoba con falda se le aparecía, ya iba detrás de él. Mamacita. Cualquier parecido, pura coincidencia, ¿verdad que ahí?
Y el otro modo que tenía Sansón era el modo matar, hermano. Cuando se puchaba el modo matar, ya va a ver usted. Así que a veces, lamentablemente, hermanos, yo predicaba ese mensaje en la mañana y de verdad a veces uno dice cosas y no sabe por qué las dice, pero estaba pensando en muchos consiervos, pastores, hermanos de acá de la iglesia que han estado acá, se han metido en problemas, después de estar acá se han metido en situaciones ilegales o cuestiones que no le agradan a Dios, y mire cómo los han llevado. Está aquí conmigo, allá a Mariona, a Panteos. Dios les tuvo que poner las cuerdas de amor. Y dele gracias a Dios que a veces Dios, hermano, todavía tiene misericordia de nosotros. Pero las personas siempre están buscando las maneras de liberarse de Dios, porque no quieren, hermanos, ser esclavos del Señor. Dice allí en Salmos capítulo 2, versículo 2 al 4. Salmos capítulo 2, versículo 2 al 4. ¿Qué dice? Y se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿qué es lo que quiere el hombre, hermanos? Contra Dios dice, rompamos sus ataduras. El hombre no quiere estar esclavizado a Dios, no quiere estar atado por las cuerdas del amor de Dios, y echémosle nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, ¿qué va a pasar con esa persona? Dice, se reirá y el Señor se burlará de ellos. Solo quiero decirle, hermano, esta tarde que ser esclavo de Cristo nos hace libres del pecado. Pero si usted quiere ser libre para pecar, usted, hermano, lo que está haciendo en realidad es un esclavo del pecado. Y eso dice la palabra de Dios. Cuando no queremos sujetarnos a Cristo, a su voluntad, terminamos siendo esclavos del pecado. ¿Qué dice Romanos 6:20 al 22? ¿Qué dice? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué dice Pablo, hermanos? Es muerte. Mas ahora que habéis sido, ¿qué dice, hermanos? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos o siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. Y ahora, hermanos, ya para ir en la recta final de esta meditación, el por qué la quijada ungida. ¿Por qué, hermanos amados? Fíjese que Sansón vino de más a menos, de la cueva de Etán pasó al valle de Leí, que era el valle de los huesos. Y él como ministro estaba en el valle de los huesos, pero su ministerio seguirá siendo poderoso. Y allí es donde debemos de tener cuidado. ¿Qué dice Jueces 15:14? ¿Qué dice Jueces 15:14? Léalo conmigo, hermano. ¿Qué dice? Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero allí me confunde, y yo quiero que usted le preste atención a ese detalle. ¿Qué pasó, Sansón? ¿Qué dice? Vino el Espíritu de Jehová sobre él. Yo le quiero explicar esta tarde, hermano, que en realidad no es que haya venido el Espíritu de Jehová sobre él, sino que es la unción que él ya tenía. La unción que él ya tenía. Y él usó esa unción que ya Dios le había dado. ¿Para qué la usó? Para romper las ataduras y que estaban en los brazos. ¿Y qué pasó con los lazos que él tenía? Se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Ponga atención que ahorita vamos a entrar a un punto que necesita meditación de parte suya. ¿Qué dice el versículo 15, hermano? Cuando Sansón se soltó las ataduras, ¿qué hizo Sansón? Y hallando una quijada de un burro, hallando una quijada de un asno. ¿Y cómo estaba la quijada? Fresca. Aquí vemos otra vez Sansón violando sus propios principios personales. Dios le había dicho que no tocara cadáveres, Dios le había dicho que no tocara muertos, pero él, hermano, alcanzó la quijada de un asno. ¿Y cómo estaba todavía?
¿Qué significa que estaba fresca? ¿Ah? Que todavía tenía algunos gusanos, quizás tenía carne podrida. Y él agarró la quijada del burro. ¿Y qué hizo, hermano? Se extendió la mano y la tomó. ¿Y qué hizo con la quijada, hermano? Empezó con aquella quijada a darle a diestra y a siniestra. La agarró como espada, hermano. Y esa quijada ungida le sirvió para matar a ¿cuántas personas? A 1000 personas. En otras palabras, un evangelista que acababa de ganar 1000 almas, supongas. Porque para Sansón matar filisteos era parte de su ministerio. Así que él tenía un ministerio exitoso porque mató a 1000 personas con la quijada de un asno. Y fíjese, hermano, que el ministerio era tan poderoso que hasta le hicieron una película a Sansón. Él fue el primer Avenger de la historia. Le hicieron una canción. Alguien dice que fue el primer rap también que aparece en la Biblia. ¿Qué dice allí el versículo 16, perdón? ¿Qué dice? Jueces 15, 16, ¿qué dice? Entonces Sansón hizo un canto, un corito. ¿Y cómo decía el corito, hermano? Con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Si esto fuera un rap, dijera 1, 2, 3. Con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Se hizo rockstar, se hizo famoso. Y con la quijada de un asno dice: maté a 1000 hombres. Pero por favor póngame atención, hermano, acá. Sansón estaba en el valle de los huesos. Esa quijada de un burro, yo no sé por qué, hermano, Dios es tan, pero tan específico a veces, que Sansón usó aquella quijada de un burro, de un asno, y la usó como un instrumento para cumplir un ministerio. Y Sansón no se daba cuenta que en sentido figurado esa quijada representaba a él mismo, porque él espiritualmente, ¿cómo estaba? Seco. Él espiritualmente había dejado de tener vida espiritual y él estaba como los huesos. Y aparte de que era la quijada, hermanos, de un testarudo y terco burro. Y si seguimos sacando metáforas, una vez dijo un hermano, como un chiste, dijo un hermano a manera de chiste, dijo: imagínense, hermano, que Sansón mató a 1000 hombres con la quijada del burro, dijo. ¿Y qué tal si hubiera tenido el burro entero? ¿Está conmigo acá? ¿Y qué tal si hubiera tenido el burro entero? Pero ¿por qué le digo esto, hermano? Una vez un gran evangelista que venía de Nicaragua llegó al pueblo donde yo estaba pastoreando y tuvo una campaña bendecida. Y él tenía una cruzada, hermano, de mucha bendición. Pero una vez almorzando allí, le dice la esposa al evangelista, imagínate cómo Dios te usa, le dijo. Y si te consagraras al Señor, le dijo. Y le dijo: imagínate cómo andás y aún así te usa el Señor, le dijo. La esposa. No sé si me está entendiendo, hermano, esta tarde. A veces Dios solo nos usa como quijada de burro para cumplir su propósito. Pero el cuidado que usted debe de tener es no ser solamente una quijada de burro. Porque ¿cuántos creen que Dios puede hacer su ministerio como Él le plazca? Y no, nadie se crea porque wow, está siendo usado por Dios, está bien con Dios. Alguien, hermano, puede estar siendo usado por Dios, pero es que Dios puede usar a cualquiera, hermano.
¿Acaso Dios no usó a la burra de Balaam para que le hablara a Balaam? ¿Y qué era? ¿Era santa la burra? ¿Qué usó Dios para que Pedro se arrepintiera de sus pecados? ¿Qué usó Dios para que Pedro se arrepintiera? Un gallo santo. Le cantó 3 veces y Pedro lloró amargamente. Así que si a Dios le place, Él puede agarrar la quijada de un burro y cumplir su ministerio. Pero ¿sabe qué es lo que me preocupa esta tarde, hermano? Mire lo que dice el versículo 17, Jueces 15, 17. Sansón no se daba cuenta que estaba haciendo una metáfora de su vida. ¿Y qué dice el 17, hermano? Y acabando de hablar, Sansón, ¿qué hizo? Arrojó de su mano la quijada. ¿Sabe qué es lo que nos puede pasar si nosotros tenemos un ministerio bendecido, pero una vida espiritual patética, una vida espiritual pírrica y deprimida? Si tenemos una vida espiritual reseca de huesos, hermanos, ¿sabe qué es lo que nos puede pasar? Después que Dios nos haya usado, ¿qué va a hacer con la quijada del burro? Apartaos de mí, nunca os conocí. Y mi deseo en esta tarde, hermanos, es que entendamos que muchos, habiendo sido heraldo para otros, un día podemos quedar eliminados. Por eso es que usted, hermano, no se conforme solo porque está sirviendo, porque trabaja en esto, porque sirve en esta área. Cuide su vida espiritual. Cuide su vida espiritual. Usted sabe cómo anda, hermano. Yo no lo sé. Usted sabe cómo está su vida espiritual. Yo le pregunto, ¿está viva? ¿O cómo está? ¿Se está muriendo? ¿Está languideciendo? ¿Se está secando? ¿Vino hoy a puras penas, hermano, por compromiso? ¿O acaso usted siente un fervor en su vida, deseos de orar, le dan ganas de orar? ¿Cómo está su vida espiritual? Dice en 1 Corintios 9, 25 al 27. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, 25 al 27. Todo aquel que lucha, ¿qué hace, hermanos? Todo aquel que lucha, y usted está luchando, y todo el que lucha, de todo se abstiene. De todo se abstiene. Ellos a la verdad, como dice ahí la palabra de Dios, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, ¿qué queremos? Una corona incorruptible. Y dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Yo no ando corriendo, voy a ir al culto porque hoy no había nada que hacer. No, todo tiene que tener un propósito, hermano. Usted vino porque tenía hambre de Dios. Usted vino porque quería estar en la presencia de Dios esta tarde. ¿Y cuántos creen que Dios está en este lugar para bendecirlo? Usted vino acá a la casa de Dios. Yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura. Yo de esta manera peleo, no como quien le pega al aire, a lo loco. Hermano, no es como que ahí metámonos a ver en qué y qué hacemos. No, debe de haber un plan y un propósito. Y Pablo dice, yo lo que hago es golpeo mi cuerpo, lo someto, lo meto en servidumbre. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, hermano. Lo que Pablo está diciendo es: carne, usted no me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Porque a veces la carne nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. A veces la carne dice: tengo ganas de un parcito. ¿Y qué hace el yo? Le obedece a la carne. Tengo ganas de esto, dice la carne, hermano. Y esa carne es mentirosa. Esa carne pide hasta basura. Y la carne, hermanos, a veces nos dicta lo que nosotros tenemos que hacer. Pero los verdaderos cristianos, los cristianos espirituales, golpean su cuerpo y lo ponen en servidumbre. En vez de que la carne les diga a ellos lo que deben de hacer, usted debe decirle a la carne: carne, sométase a la voluntad del Señor. No haga lo que usted quiere hacer, sométase a la voluntad del Señor. Y hermano, y usted va a vivir en victoria espiritual cuando usted tenga una vida libre de pecado. Está aquí conmigo esta tarde. Cuando usted haya vencido la carne, cuando usted le haya dicho a la carne: no te voy a obedecer. La carne todos los días nos propone. ¿Cuántos creen eso, hermano?
La carne todos los días nos está proponiendo, nos está ofreciendo, nos está tentando, nos está vadeando por todos lados. Pero yo tengo que decirle, ahí quédese tranquila, ahí quédese. Y por eso Pablo decía, yo de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué? Porque no sea que habiendo sido un líder para otros, no sea que habiendo sido un influenciador para otros, no sea que habiendo sido un ejemplo para otros, yo mismo, dice Pablo, un día venga a quedar eliminado. Así que en conclusión, esta tarde, hermanos, el ministerio poderoso de Sansón, pero a veces el ministerio se puede ver públicamente fuerte, pero la persona, el ministro, puede estar languideciendo en su vida espiritual. Y eso le pasó a Sansón. Mire lo que dice Jueces 15:18. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice Jueces 15:18? Y teniendo, ¿cómo estaba Sansón? Y teniendo gran sed. Ese es el problema, que puede hacer que te estés muriendo de la sed. Y teniendo gran sed, clamó a Jehová y dijo, ¿qué dijo? Tú has dado esta grande salvación por medio de tu siervo. Pero él, ¿cómo estaba, hermanos? Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los circuncisos. O sea, en otras palabras, hermano, tenga cuidado. No se apantalle por lo grande de un ministerio. Pregunte cómo está la vida del ministro. No se ilusione con la vida pública del ministerio. Más bien tratemos de percibir cómo está la vida privada del ministro. Porque a veces, hermano, hay personas que ingenuamente, inocentemente añoran. Y yo no me va a dejar mentir usted esta tarde, hermano, que hay iglesias donde saben que sus pastores están mal, públicamente han cometido errores. ¿Y sabe cómo están esas iglesias? Llenas de gente. ¿Sabe por qué? Porque la gente a veces no distingue entre ministerio y ministro. Pero lo lindo, hermano, en esta tarde es la buena noticia al final de este día, es que Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de misericordia. ¿Y cuántos creen que en el mismo lugar donde uno ha caído, de ese mismo lugar uno puede volverse a levantar? Si por A o B razones tú has caído en alguna desgracia, de ese mismo lugar donde has caído, de ahí mismo te puedes volver a levantar. Hablando con el hermano Jimmy Swaggart, decía el hermano que cuando él tuvo un fracaso personal, a él le querían quitar la iglesia y él les dijo, denme la oportunidad que la gracia de Dios me levante. Y 10 años después, hermano, Dios volvió a restaurar el ministerio del hermano. Porque en el mismo lugar donde caemos, de ahí mismo nos podemos volver a levantar. Mire lo que dice Jueces 15:19-20. Cuando Sansón moría de sed, ¿qué hizo Dios, hermano, para que él no muriera? ¿Qué hizo? Entonces abrió Dios la cuenca que hay allí en el valle de los huesos, y salió de allí agua. ¿Y qué hizo Sansón? Él bebió, y cuando bebió, ¿qué hizo, hermano? Recobró su espíritu. ¿Cuántos quieren salir esta tarde con un espíritu renovado? ¿Y qué más le pasó a Sansón? Se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacore, el cual está en Leí hasta hoy. Y Dios le dio un ministerio por ¿cuánto tiempo más?
y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años más. Voy a pedirle, hermano.